En esta videoclase vamos a empezar a estudiar el producto matricial y el producto vectorial. Recordemos que una matriz es un arreglo rectangular de números que para los fines prácticos de este curso solo vamos a considerar números reales y tiene la forma como la que están viendo en su pantalla. Una forma de denotar una matriz pues también es de la forma A es igual, abrimos paréntesis o corchetes, A sub I, J, donde I indica la fila correspondiente a ese elemento, J indica el número de columna de ese elemento. Entonces, por ejemplo, matriz, sabemos que su tamaño es n filas por m columnas, y entonces I debe de ir ser menor o igual que n y mayor o igual que 1, y j debe de ser menor o igual que m y mayor o igual que 1. Entonces, de esta forma o de esta forma, así podemos denotar lo que es una matriz, que repito, es un arreglo rectangular de números reales o complejos, pero en este curso solo veremos matrices reales. También he mencionado que si esta matriz es de tamaño n por m real, pues entonces podemos decir que pertenece al conjunto, es decir, A pertenece al conjunto M de n por m, y donde entre paréntesis vamos a denotar que en los números reales. Esto significa que las entradas de esta matriz son números reales. Las filas de la matriz son todos aquellos arreglos de números que se encuentran ordenados de forma horizontal, es decir, esta pequeña fila de números que estoy señalando con amarillo, es decir, están todos estos números arreglados de forma horizontal, sería la fila 1. Esta, por ejemplo, es la fila 2, solo es la que está de forma horizontal. Esta que está entre las dos líneas amarillas es la fila 2, una de ellas. Por ejemplo, si yo me quiero fijar en la fila n, es decir, la última de mi matriz, pues es esta de aquí. También las columnas, siguiendo el mismo razonamiento, son aquellos arreglos de números de mi matriz vertical, es decir, esta que estoy encerrando entre colores, entre dos líneas amarillas, sería la columna 1. Pero si yo ahora me fijo en esta de acá, es la columna 2. Me fijo en la última, por ejemplo, esta que estoy señalando aquí, pues esta es la columna M, es decir, entonces de nuevo, como ya lo había mencionado, entonces N es el que me denota las filas, cuántas filas tiene la matriz, y M es el que me dice cuántas columnas tiene la matriz. Ahora, también podemos matrices del siguiente tamaño. Es decir, si suponemos que B es una matriz de tamaño 1 por n, para unificar la notación vamos a poner 1 por m. Entonces esto significa que solo tengo una fila, pero tengo m columnas. Entonces la forma de esta matriz, también es un arreglo rectangular, con un paréntesis, sería A1, 1, A1, 2 y así hasta llegar a A1M. Entonces esta es la forma de esta matriz. Pero ahora lo que quiero señalar con respecto a esto es que cuando yo tengo una matriz de tamaño 1 por m, también más formalmente conocido como vector fila. Y como tiene m el elemento 1, el elemento 2 y así hasta llegar al elemento m, y todos los elementos que se van a considerar son números reales, es decir, cada A1, J pertenece a los números reales,
con J, que es menor o igual que M y mayor o igual que 1, pues entonces vamos a decir, y aquí esto es importante, ese es el concepto que va, es que este vector B pertenece a R que es porque todas sus entradas son reales, M. ¿Qué significa Rm? Pues es el conjunto de todos los vectores, es decir, arreglos rectangulares de tamaño 1 por M, donde todas las entradas son reales. En resumen, estamos hablando de Rm, que va a ser el conjunto de B, de todos los Bs, acá lo estamos señalando, tales que, entonces la característica que tienen estos elementos es que es un vector. Entonces, cuando pensamos en el vector, pues pensamos en arreglos rectangulares, en matrices, pero de tamaño 1 por m o n por 1. Ahora señalo eso más detenidamente. Entonces, por eso, como es un arreglo de ese tipo, es una matriz de ese tipo, entonces decimos que su tamaño es m, porque ya nada más nos fijamos en cuántas entradas, en cuántos arreglos que es un arreglo de números, pero cuántos números están en ese arreglo. Y el símbolo de los números reales, porque todos esos números son reales. Entonces, pues cuando hablamos de esto, pues ya no hacemos la distinción. O sea, si sabemos que B pertenece a Rm, entonces en automático sabemos que es un vector. Y en automático sabemos que eso significa que tiene una fila o una columna. Entonces voy a hacer de nuevo esta parte. En la matriz que estábamos viendo, esta matriz, pues también hemos señalado que tiene columnas, que las columnas son cada uno de los elementos que están ordenados de manera horizontal. Por ejemplo, esta. Bien, pues las columnas también, porque si se dan cuenta, entonces si nosotros decimos un vector, ahora le voy a llamar U, de tamaño n por 1, entonces quiere decir que es de la siguiente forma. A 1, 1, A 2, 1, A 3, 1, hasta llegar a n1. Entonces este es un vector columna de su tamaño. Entonces también sus elementos para este arreglo rectangular son n elementos. Entonces U es un vector que pertenece a Rn. Entonces repito, el R, el símbolo de los números reales, es porque las entradas de cada elemento I1 pertenece a los números reales. Y n, en el exponente, digamos, para el símbolo de los números reales, significa que son n números reales, ordenados. Entonces también este es un vector. Entonces siempre que hablemos de vectores, pues vamos a pensar en que son arreglos de números que son ya sea una fila o una columna. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir cuando son filas o son columnas? Pues entonces vamos a definir para este curso la siguiente notación. Entonces, si nosotros señalamos que U pertenece a Rn, entonces esto significa, esto no es notación, es definición, que U es un vector con n entradas. Y por notación, U va a ser columna.
Es decir, U siempre va a ser de la forma A1, A2, hasta AN. Y al momento en que estamos diciendo un vector, entonces yo ya no lo voy a distinguir con dos índices. En el caso de las matrices, pues cada elemento que está aquí, por ejemplo este, pues tiene dos índices, el I y el J, porque tengo una matriz que yo ya sé que tiene más de una fila y más de una columna, entonces necesito identificar en qué fila y en qué columna se encuentra. Pero cuando tratando con vectores, pues ya sabemos que es una fila o una columna. Entonces por eso aquí yo solamente lo estoy denotando con un índice, es decir, la posición que tiene ya sea en esa fila o en esa columna. Y la notación que estamos señalando aquí, que estamos fijando, es que yo siempre, al menos en este curso, cuando diga que es un vector, siempre voy a suponer que es decir, una columna. También podrían encontrar esa distinción diferente en distinta bibliografía, pero esto es lo más general. Cuando se ven a los vectores, normalmente se piensa que su posición es como columna. Pero si yo quiero señalar o escribir, porque yo también puedo escribir como A1, A sub 2, etcétera, hasta llegar a A sub n, pues es el mismo vector, porque es el mismo arreglo, simplemente está en una posición horizontal. Entonces, si yo me estoy refiriendo a este mismo vector que le estoy llamando U, y entonces yo estoy señalando que siempre que tengo esta noción de aquí, estoy suponiendo que el vector está colocado en una columna, entonces cuando yo quiera señalar que lo voy a colocar como una fila, entonces voy a usar la notación U transpuesto, como cuando hacemos o como cuando calculamos la transpuesta de una matriz. Recordando que cuando calculamos la transpuesta de una matriz, las que son filas se hacen columnas, o también podemos decir que las columnas las colocamos como filas. Entonces, esta va a ser la notación. Entonces, vamos a ver en resumen. Entonces, punto número 1. Si usamos la notación U pertenece a Rn, entonces en automático es un vector columna con n entradas. Y si escribimos UT, entonces esto significa que vamos a escribir el mismo vector porque tiene el mismo nombre, entonces me estoy refiriendo a este. Entonces lo estamos colocando como una vector fila. Es decir, U sin la T, entonces ponemos A1, etcétera, hasta AN. Y su transpuesto es este de aquí. Un ejemplo con números para que sea más claro. Entonces sea U que pertenece a R3. Entonces esto significa que todas sus entradas son reales y que tiene 3 números reales como entradas. Por ejemplo, U puede ser igual a 1, 0, 2. Entonces es un vector que pertenece a R3. Y si yo digo U transpuesto, entonces el vector es un vector fila, U, 0, 2. Ambos representan el mismo vector, simplemente la notación de transpuesto significa que lo estoy escribiendo en forma de fila. Si no le pongo la T de transpuesto de aquí, entonces lo estoy escribiendo como una columna.